Ascaris es el nematelminto más grande de todos los nematelmintos. Ven el tamaño, la longitud máxima de estos gusanos en la hembra adulta, ya que hay macho y hembra, es de 30 centímetros. El largo de su cuaderno, imagínense, comparen allá. ¿Ven el frasco de allá? A ver, allá pásenles por favor. El de atrás. Eso es. Prácticamente gusanos o lombrices, sí, lombrices de tierra, ¿no es cierto? Como la lombriz de tierra, pero parásita, o sea, igualito, en morfología y en todo se parece a la lombriz de tierra, del mismo color, naranja nacarado, cuerpo redondo y pequeñas, en algunas especies, por ejemplo, llevan pequeñas formaciones como de anillos, ¿no? Se ven como anillos alrededor, ¿ya? En estas no tanto, son pequeñas estrías solamente, pequeñas hendiduras, ¿no? La hembra se reconoce por la extremidad posterior recta, ¿no? Recta. En cambio, en el macho, la extremidad posterior es enrolladita, encurvada sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, ahí arriba, ¿cuál es hembra? En estos adultos, abajo. ¿Y el machito? Arriba. Menos centímetros, menos largo, 20 centímetros, a veces incluso un poco menos, ¿no? Eso en los estadios adultos. Estos parásitos se caracterizan porque teniendo un semejante tamaño, una forma de protegerse dentro del intestino, de no ser expulsados, es entrecruzarse entre ellos y formar un ovillo de lana. Se apelotonan, se entrecruzan entre ellos. Entonces tienden a estar siempre así, enredados unos con otros, ¿ya? Porque así compiten con el peristaltismo intestinal y no pueden ser eliminados hacia afuera, ¿ya? Esa es la característica. Ascaris lumbricoides es el parásito, la especie humana, es decir, es la forma parasitaria que ataca al organismo de los humanos. Se denomina lumbricoides por su similitud con la lombriz de tierra, ¿ya? Por eso tiene este denominativo. Hay otros tipos de Ascaris. Por ejemplo, Ascaris sum, que es el de los cerditos, y hay otros en los gatitos y perritos, pero que se denominan Toxocara. Es el mismo tipo de nematelminto, solo que de mascotas, de perros y gatos. Toxocara canis o Toxocara felis o gatis en los animalitos. La única diferencia es el color. El Ascaris lumbricoides es de color naranja, más o menos blanco, casi naranja, ¿ya? En cambio, Toxocara tiene un color blanco nacarado brillante, es mucho más claro, ¿ya? Es la diferencia. El tamaño varía mucho, pues, de acuerdo al hospedero también. Pueden ser Ascaris o Toxocaras muy chiquitas o mucho más grandes, ¿ya? Luego, eso externamente. Internamente sabemos que estos nematelmintos tienen aparato digestivo. ¿Qué más tiene? Aparato reproductor y aparato o sistema neuromotor, ¿verdad? No tiene circulatorio ni respiratorio. En el aparato digestivo empieza por la boca. La boca, como ven arriba en la imagen en microscopía electrónica, es una boca que tiene 3 labios gruesos y prominentes, que son como protuberancias. Ven 3 cositas, ¿no? 3 abultamientos grandes. Estos labios tienen un borde dentado. ¿Dónde está el borde dentado? A la derecha ven una zona naranja. La zona naranja. Este es el borde dentado. Entonces, la cabeza está provista de una boca con 3 labios carnosos, voluminosos y finamente dentados. No es un buen elemento de fijación, pero le sirve al gusano para alimentarse, ¿ya? Luego de la boca tenemos el esófago aquí. Este esófago tiene 2 bulbos grandes y una zona un poquito delgada. Parece que tuviese como 3 bulbos, ¿verdad? Pero son 2 inferiores bastante grandes y una pequeña faringe que es un poquito más delgada. En sus atlas tienen el gráfico de los adultos. Allá tienen, si se fijan en los exacto, en la morfología de los adultos, ahí está abajo la hembra, ¿verdad? Y arriba el macho. Fíjense en la boca, que es una abertura, ahí no se ven los labios, ¿no? Simplemente una abertura
Luego viene el esófago, una faringe delgada y dos bulbos, como anillos, ¿verdad? Dos bulbos. Entonces, ese esófago tiene la apariencia de un esófago rhabditoide, parece rhabditoide, pero simplemente tiene dos bulbos, ¿ya? Luego, debajo del esófago, aquí estamos, ¿verdad? ¿Están ubicando? Faringe, todo esto es el esófago. Entre el medio cruza una pequeña línea que es el anillo periesofágico, es parte del sistema nervioso. Justo está entrecruzándose entre los dos bulbos, ¿ven? A la mitad de los dos bulbos. Ahí está, ¿ven un anillo? Esta zona oscura, ¿verdad? Ese es el anillo periesofágico. Está cruzando, ¿verdad? Entre los dos. ¿Ya lo encontró? Exacto, eso. Eso es un anillo periesofágico. Todo lo demás sigue siendo esófago, ¿ya? La zona oscura está, que es la que está en el medio de los dos, ¿no? Eso. Ese es el anillo superior periesofágico. Aquí hay una zona clara. Esos son los intestinos. Debajo del esófago hay una zona blanca, ¿verdad? Intestinos. Intestinos. Luego, todo lo que está aquí en morado, debajo de los intestinos, es el aparato reproductor. En la hembra, la zona de abajo, la externa, en sus atlas, está el borde inferior. Todo el borde inferior, todo ese borde inferior son ovarios. Todo lo que está, esta zona oscura, ¿verdad? En mis láminas están de color violeta. Exacto, toda la zona gruesa, ovarios, ¿ya? Exacto, la zona puntillada y oscura, las uterinas o sacos uterinos. Ahí dentro ven pequeñas cositas que son los huevitos, ¿ya? Todo eso es útero, ovarios y un orificio poro, una abertura, ¿verdad? Una especie de abertura arriba en la vulva, ¿ya? Vulva, entonces, eso. Útero, ovarios y vulva. Eso. Ajá. Están ubicando, ¿verdad? Anillo periesofágico, intestinos, hasta ahí lo tienen, ¿verdad? Debajo, la zona oscura, testículos, la zona oscura, ¿no? De la mitad del cuerpo del machito, ¿ya? Testículos y todo lo demás son conductos espermáticos, toda la zona puntillada clara, ¿no? Eso. Y termina en la espícula, la última porción del espícula. Es la que está como una especie de gancho, ¿no? Gancho. Espícula. ¿Qué es ahí? Eso. Sí, ajá, todo. Y la zona oscura, testículos, ¿no? Exacto. Entonces, ven, la disposición es diferente, ¿no? Un poquito al revés, pero así va, ¿ya? Bueno, eso internamente. Entonces, eso dentro del aparato reproductor femenino y masculino. Las larvas solamente son como el adulto, más pequeñas. La única diferencia en las larvas, en los estadios larvales, es el estadio intermedio, ¿verdad? La única diferencia en las larvas es una larvita que está en el ciclo, en la posición 5 aquí, es una larva L2, que a partir de la L2 tienen un pequeño diente cefálico, es como una lanceta ubicada en la cabeza, en la parte anterior, ¿ya? Es lo único notorio en los estadios larvales. Luego todos son como el adulto, solo que en pequeño, ¿ya? Más pequeños. Eso en las larvas. Ahora veamos los huevitos. Los huevos en Ascaris se pueden reconocer 3 tipos de huevos. Los huevos fértiles, que son estos de acá arriba. Los huevos fértiles los tienen en sus láminas, el huevito de la derecha, el de fuera es huevito fértil. ¿Cómo es un huevito fértil? Ovalado, tiene 3 capas o membranas, y la última capa es mamelonada, muy mamelonada. ¿Qué más? Y tiene un embrión adentro, ¿verdad? Un embrión, un contenido en el interior. Entonces, en ese huevito reconocemos las capas.
Es ovalado, entonces no es redondo, es más bien alargado. Las tres capas son bastante gruesas y muy bien diferenciadas unas de otras, parece una corteza de un árbol, ¿ya? La última capa tiene mamelones prominentes y grandes, voluminosos. Las paredes son gruesas y oscuras, es decir, tienen un tono marrón bastante oscuro. ¿Sí? Y adentro encontramos un blasto que se va a convertir luego en una lana. Este contenido de adentro, ¿ya? Entonces todas las capas se notan muy bien y el contenido de dentro, eso es importante. Entonces cuando ven que hay algo dentro de las capas son diferenciadas unas de otras y la externa es mamelonada, ese huevito se llama huevo fértil, ¿verdad? ¿De dónde procede? De la copulación de machos y hembras. Entonces cuando copulan macho y hembra, la hembra elimina huevos fértiles. Ahora, el otro huevito, el de abajo, es un huevito infértil, que como ahí ven, es un huevito más largo todavía, casi cuadrangular, ¿no es cierto? O sea, no es tan redondito, es algo cuadrado. Se notan todos los mamelones prominentes, pero no hay capas adentro y mucho menos embrión, no tiene nada dentro, es como un huevo vacío, ¿no? Cuando una hembra no copula con el macho, no hay machos, hay demanda de machos, entonces las hembras eliminan huevos infértiles, ¿ya? El huevo infértil no significa que la persona no está parasitada, pero lo que nos quiere decir es que no hay machos. ¿El huevo infértil es infectante para otros hospederos? No. Si uno llegara a ingerir huevos infértiles, el parásito no va a desarrollar, ¿verdad? Pero si uno ingiere huevos fértiles, entonces sí hay transmisión del parásito. Entonces, el infértil no es infectante para otros, pero sí nos está diciendo que la paciente o la persona que está eliminando tiene gusanos dentro del intestino, ¿verdad? Huevo infértil. Ahora, el huevo infértil lo tienen en su atlas, ¿verdad? Es el de adentro, el que no se nota, el que no te puede ver lo limpiecito que está. Está limpio, ¿no? El tercer huevito se llama huevo decorticado. Es otro tipo de huevo que suele aparecer. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Este huevito no está en sus alas, ¿no? Este huevito tiene paredes delgadas, un poquito más redondo que el otro. O sea, no es tan morado, sino tiene que ser un poco más gordito. Las paredes son delgaditas. Tiene también 3 capas, pero estas son bastante delgadas. ¿Sí? Los mamelones, si se fijan, casi no se notan, están prácticamente aplanados, ¿no? El otro tenía mamelones prominentes, ¿no? Bastante largos. Estos mamelones están, pero se ven planitos, casi notorios, muy delgados. Y puede contener en su interior una larva o puede notárselo aquí, por ejemplo, logran ver la larva, ¿verdad? En esa imagen se ve algo enrolladito ahí dentro, ¿verdad? Entonces se ve la larva. A veces no se llega a ver la larva, pero basta que la pared sea delgada, muy delgada, entonces ya es un decorticado, ¿ya? La diferencia son los mamelones, ¿verdad? No tiene nada que ver uno con otro, ¿ya? Mamelones planos y notorios, huevo decorticado. Mamelones prominentes, grandes, entonces huevo fértil, ¿ya? Huevo fértil. Eso en los estadios larvales. Cuando el huevito está maduro, entonces pasa a formar más o menos ese estadio. En el ciclo biológico. En el ciclo biológico es un ciclo monocénico con un hospedero, pero este parásito se denomina geohelminto. ¿Por qué se denomina geohelminto? Porque tiene una fase de ciclo de vida o una fase de desarrollo en el suelo húmedo. ¿Dónde está la fase de desarrollo en mi ciclo? A la izquierda. En su atlas, todo lo de abajo, ¿ven la línea de división? De esta línea, todo lo de abajo que dice ambiente externo es la fase de maduración y desarrollo del parásito en el suelo, en la tierra, en el suelo,
y entre ahí contaminando alimentos, agua o siendo transportado por vectores. Entonces, en ese medio externo, el lugar donde más desarrolla el parásito es en el mismo suelo, ¿ya? El parásito vive en el humano, en el hospedero, en el intestino delgado. Entonces va a ser eliminado ¿por qué vía? Por materia fecal. Ese proceso de salida se llama eliminación. Entonces, ¿dónde están ustedes? A la derecha. La primera etapa de la derecha es la fase de eliminación, donde ven ahí los dos huevos, ¿verdad? Ahí, fase de eliminación. Vía, ¿por qué vía? Por materia fecal. Ahora, elemento de diagnóstico, ¿qué es lo que se elimina hacia la materia fecal? Huevos infértiles. Huevos, que pueden ser fértiles o infértiles. Ahí tienen a un infértil que está afuera y adentro al huevo fértil, ¿verdad? Los dos. ¿Perdón? Ahí no están, porque todavía estos son inmaduros. ¿Cuándo se decortica el huevo? Cuando madura. ¿Ya? Ahí aparece el decorticado. ¿Ya? Bien. Entonces, forma de eliminación o estadio de eliminación, huevos fértiles o infértiles. Ahí los están reconociendo bien, ¿verdad? Ya. Muy bien. Estos huevitos en el medio externo van a madurar. ¿Qué significa madurar? Había un embrión dentro, ¿verdad? El embrión primero forma dos lóbulos. Ven abajo el huevito con dos lobulaciones. Ahí, bilobulado. El huevo aparece bilobulado. En la siguiente etapa ya aparece la mórula, es decir, ese embrión forma una mórula. Entonces, segunda etapa, mórula. Y en la tercera etapa ya tiene larva. Entonces pasa de huevo embrionado a huevo bilobulado, huevo morulado y huevo larvado. El último huevito de la izquierda es un huevo larvado, ¿no es cierto? Esa larva ya tiene estadio L1, ya es una larva L1, la que está ahí dentro, ¿ya? Ahora, en cuanto este huevo ha formado la larva, se convierte en elemento infectante. Ese es el elemento infectante. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ingiere ese huevo, ese va a provocar patología y va a infectar a un paciente, ¿no? ¿Cómo llega ese huevito? Ahora, vayamos al ingreso. ¿Por qué vía va a ingresar? Oral. Vía oral, esa es la puerta de entrada. El elemento infectante, huevo larvado. Bien, ¿y el mecanismo cómo entró? Fecalismo. Entonces, las tres cosas van ahí, en la puerta de ingreso, ¿ya? Abajo, ese desarrollo externo en el suelo, ¿cuánto tiempo le toma? Puede tomarle 2 semanas, 3 semanas. Hay huevos de Ascaris que viven hasta 6 a 9 meses en el suelo, afuera, y no les pasa nada. Haga frío o calor, esas paredes gruesas hacen que el huevo sea resistente, resiste a todo, ¿eh? Que nosotros analizamos muestras incluso de las plantas de tratamiento de agua que vienen de Sucre hasta Yotala, y detrás de la planta de tratamiento de agua, supuestamente el agua de consumo, tiene huevos de Ascaris. Pues imagínense, pasan por todas las fases de tratamiento y el huevo es intacto, no pasa nada. Así que terriblemente resistente, ¿no? Ese ciclo de abajo toma 2 semanas, 3, 4 meses puede tomar, mientras permanezca activo el huevo, ¿ya? Ahora, vía de ingreso, vía oral. Mecanismo, fecalismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que uno se ha infectado por fecalismo? Alimentos, agua contaminada. Puede haber consumido alimentos, ha tomado agua contaminada previamente por materia fecal de otra persona enferma. ¿Y qué es lo que estaba dentro de ese alimento? Huevo larvado. Huevos. Bueno, ahora están larvados, pero antes llegaron huevos fértiles. Huevo fértil, ¿ya? Huevito fértil. Bien. Una vez que ingresa el huevito, pasa por la faringe, esófago, estómago. ¿Qué ocurre en el estómago? Este huevo, si notan, ya está decorticado, porque está delgadito, ¿verdad? Entonces se abre por la mitad, tiene la imagen de un Pac-Man más o menos. ¿Ustedes vieron el huevito abierto? Un grupo encontró un huevito abierto con una larva saliendo fuera. Larva en estadio Pac-Man, ¿sí? Pero así parece, ¿ya? Se abre la mitad, una zona así,
queda abierta y el huevito o la larva emerge hacia afuera. Justo en uno de los estadios una plaquita justo hizo esa dinámica y la larva estaba prácticamente emergiendo hacia afuera. ¿Qué es lo que acelera la salida de esta larvita? Los jugos gástricos, ¿no? Que debilitan más la pared, entonces el huevo se abre y se libera la larva L1 y esa pasa al intestino delgado. Ahí muda una vez más, entonces la que llega al intestino delgado es una larva L2, la que tienen ahí libre y sueltita, ¿verdad? Ahí está, arriba del huevito, ven esa larva, ya es una larva en estadio L2, es una L2. ¿Qué tiene la L2? ¿Qué les digo que tiene? Ganchita. Una lanceta cefálica, un diente cefálico, ¿verdad? En la porción de la parte anterior. Ese diente cefálico hace que la larva rompa las paredes intestinales y atraviese del intestino a la vía sanguínea, a la vía venosa. Entonces pasa a circulación y hace el mismo trayecto que sarcocistis, si recuerdan. Está saliendo por vía sanguínea por venas mesentéricas. De venas mesentéricas va a llegar al hígado. ¿Por qué vía? Vena porta. Por vena porta. Entonces llega al hígado. Del hígado llega al corazón. ¿Por qué vía? Venas cavas. Vena cava inferior. Y del corazón pasa a los pulmones. ¿Por? Arterias. Arterias. Arteria. Es la única arteria que lleva sangre venosa, ¿verdad? Se llama arteria, pero la sangre es venosa. ¿Se dan cuenta? Entonces hace ese trayecto. Hígado, corazón, pulmón, por vía circulatoria, por vía sanguínea venosa, por trayecto venoso. Ustedes tienen hasta pulmones, ¿verdad? Hay un súper resumen, pero en realidad son 3 estadios: hígado, corazón, pulmón, ¿verdad? En ese trayecto, las larvas L2 migran 2 estadios más, L3 y L4. Terminan siendo L4 en los pulmones. Esa fase que están marcando, que anoten hígado, corazón, pulmón, que es la vía sanguínea, esa fasecita se llama ciclo de Loos. Ciclo de Loos, ¿ya? Entonces, si me llegaran a preguntar qué es el ciclo de Loos en parasitosis o en el ciclo de un parásito, ¿qué es el ciclo de Loos? ¿Qué me dirían? Es cuando el parásito toma la vía sanguínea para completar su maduración. El paso del parásito por vía sanguínea. ¿Por dónde? Entre paréntesis, por hígado, corazón, pulmón. Ahí se queda, ¿ya? Entonces, el paso de las larvas L2 por hígado, corazón, pulmón o por vía sanguínea, por trayecto sanguíneo, a eso se le llama ciclo de Loos. Es una parte normal del ciclo vital del parásito, ¿ya? Ahora, llegando a los pulmones, ¿se acuerdan que a sarcocistis todavía hacía un recorrido, ¿no? Salía de los pulmones, volvía al ventrículo y salía por la vía arterial para llegar al tejido muscular, ¿se acuerdan? Este parásito no puede hacer ello porque ya está en los pulmones en estadio L4. En estadio L4 tiene por lo menos 30 milímetros o más en longitud. Es una larva grande. Ya no puede viajar por espacios capilares. ¿Qué le queda a la larvita? Romper las paredes capilares y caer en los sacos alveolares. Entonces ahí hay más espacio. Entonces pasa de la vía circulatoria a la vía respiratoria en los pulmones. Está en este momento a nivel de los sacos alveolares, ¿ya? ¿Qué va a provocar en los sacos alveolares la larva L4? Procesos inflamatorios, va a romper espacios alveolares y va a formar cavernas, es decir, espacios virtuales donde pueda vivir la larva. El organismo se va a defender enviando células blancas, va a haber un infiltrado linfoplasmocitario y todo un proceso infeccioso muy parecido a la neumonía. ¿Y cuáles van a ser los síntomas de este paciente? Fiebre, tos, expectoración mucosa o mucosanguínea. Síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler. Todo eso se llama síndrome de Loeffler, ¿no? Entonces hay la segunda patología, que es la patología pulmonar. El acceso de tos que tiene el paciente que está sufriendo un problema respiratorio tiene un objetivo: expulsar aire con fuerza, con epiglotis cerrada. Ese es el ruido de la tos, ¿verdad? Cuando la epiglotis se abre bruscamente, produce ruido. ¿Por qué se expulsa con fuerza?
para sacar todo lo que está dentro de los pulmones, es una forma de defensa, ¿ya? Eso hace que las larvas L4 vayan migrando de los campos pulmonares a la vía aérea superior, o sea, van a tomar bronquiolos, luego van a subir a bronquios, luego a la tráquea. Entonces, una vez habiendo ocupado la tráquea, están aquí, vía aérea superior, ¿verdad? Ahí están las L4. En la tráquea hay un conducto común que las lleva hacia el esófago, solamente divididos por la epiglotis. Entonces, las larvas pasan de la tráquea por la epiglotis al esófago y son deglutidas nuevamente al tubo digestivo. Otra vez vuelven. Entonces, primero ocupan vía aérea superior y luego vuelven al esófago. Del esófago llegan al estómago, no les pasa nada porque son larvas grandes. Llegan a intestino, ahí realizan su última muda, estaban como L4, ¿verdad? En el trayecto entre la tráquea, la faringe, L5. Llegan a intestino delgado, en el estómago no les pasa nada. Intestino delgado, realizan su estadio adulto, ahí llegan como adultos, y ahí los están viendo, ¿verdad? Adultos macho y adultos hembra, las hembras más grandes que los machos. ¿Dónde están en ese momento? Intestino delgado, ese es su hábitat, ¿ya? ¿Qué hacen en el intestino delgado los adultos? Primero copular, luego colonizar, es decir, apoderarse de todo este territorio, y ahí producen la patología, la de los adultos. ¿Qué pueden hacer esos adultos? Enrollarse, apelotonarse y empezar a obstruir el intestino. Entonces el mecanismo de daño aquí es un daño, una acción obstructiva, mecánica obstructiva, que va a terminar ocluyendo el intestino, obstruyendo y provocando parálisis intestinal. Entonces, la patología se divide en 3 zonas. El primer problema patológico está cuando migran las larvas L2 del intestino a la vía sanguínea. ¿Qué pueden provocar aquí? Irritación, es decir, pequeñas heriditas, un proceso inflamatorio pequeño y corto que va a provocar una enteritis, dolor abdominal, molestias gastrointestinales, tal vez un proceso diarreico leve y fugaz. Se dan cuenta, es rápido, casi innotorio. Muchos pacientes no van a notar este problema, ¿ya? Entonces, esta enteritis se produce por las larvas L2, las primeras en migrar, en iniciar el ciclo de los. La otra patología, ¿dónde está circunscrita? En los pulmones. Ahí es un proceso más grande, es un proceso inflamatorio infeccioso que se llama síndrome de Loeffler. La tríada sintomática del síndrome de Loeffler es tos, fiebre, la tos con expectoración mucosanguinolenta y al laboratorio eosinofilia, ¿ya? O sea, es una tríada sintomática, pero 2 son síntomas y 1 es un signo laboratorial. No se confunda que no sale en ninguna parte del cuerpo el término eosinofilia, ¿no? No hay nada que diga por acá eosinofilia. ¿Dónde la vamos a encontrar? En una prueba de laboratorio, ¿ya? Entonces, tos, fiebre y eosinofilia es la tríada clínica del síndrome de Loeffler. ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? La manifestación clínica del ciclo de Loos, porque el ciclo de Loos hace que las larvas lleguen hasta los pulmones, ¿verdad? Eso. Entonces, esta es la segunda patología, el problema pulmonar. La tercera patología, esta segunda patología, ¿quién está provocando? El síndrome de Loeffler. ¿Quién causa el síndrome de Loeffler? L4. Las L4, las que llegan a los pulmones. La tercera fase está en la fase intestinal. ¿Quiénes producen la tercera? Los adultos. ¿Ya? Adultos macho y hembra. ¿Qué pueden hacer estos adultos? Obstruir el intestino. Esta es la patología pulmonar, ¿verdad? Síndrome de Loeffler. Se diagnostica por una placa radiográfica porque ahí se ven imágenes blancas de los procesos linfoplasmocitarios, nodulaciones. Los campos pulmonares que deberían verse negros se ven con distintas imágenes blancas, ¿no? Eso es señal de daño pulmonar. Esta es la patología por adultos. ¿De qué depende que sea grave? De la carga parasitaria. Cuanto más larvas lleguen al intestino, forma prácticamente un espagueti completo, ¿no? ¿Ven? Prácticamente
prácticamente llenan en el espacio del intestino y va ocluyéndose hasta que la oclusión sea completa y el intestino quede paralizado. Cuando la obstrucción se va produciendo poco a poco, el paciente evacúa materia fecal, pero no llega al proceso diarreico porque el intestino no puede moverse. A diferencia del otro, el parásito compite con el peristaltismo intestinal y no hay proceso diarreico. ¿Qué hay más bien? Evacuaciones cada vez más reducidas, más reducidas y más reducidas. El paciente nos va a contar una historia de estreñimiento, estreñimiento y estreñimiento. ¿Por qué razón? Porque cada vez el espacio es más chico para que pase el alimento con un intestino obstruido, ¿ya? ¿Qué otra cosa, qué otra característica clínica producen los adultos? Son los niños clásicos pequeñitos que por tener gusanos grandes en el intestino, los gusanos se alimentan muy bien y el niño poco. Aparte, el intestino siempre se ve lleno, entonces eso crea en el paciente una sensación de falta de apetito. ¿Cuándo nos viene apetito? Cuando el intestino está vacío, ¿verdad? Entonces se mueven las paredes y hay una sensación de hambre. El niño no tiene sensación de hambre porque el intestino siempre parece estar lleno. Entonces eso se llama anorexia. ¿Se da cuenta? Astenia, adelgazamiento. Anorexia, falta de apetito. Adinamia, debilidad. ¿Verdad? Entonces, este niño va a ser el clásico niño flaquito en las extremidades, brazos y pies flaquitos, pero el abdomen grande, globoso, distendido. ¿Por qué? Porque hay gusanos dentro y la obstrucción crea fermentación de los alimentos y hay acumulación de gases. Entonces, el típico niño gordito del abdomen, pero con bracitos y piernas delgadito, porque no va absorbiendo nutrientes, ¿ya? Eso es un signo de ascariosis, ¿ya? Por el tamaño del gusano, ¿ya? Entonces, clínicamente, ¿qué otra cosa nos va a ayudar a reconocer la presencia de ascaris? Ya veo que mi paciente no está logrando evacuar materia fecal, ¿verdad? O sea, cada vez evacúa menos, menos y menos y menos. ¿Cómo notamos que el intestino está funcionando? ¿Cómo sabemos que está funcionando el intestino? Si acercamos un fonendoscopio, ¿qué escuchamos? Ruidos intestinales. Ruidos peristálticos, murmurismo, ruidos hidroaéreos, ¿verdad? Y si acerco mi fonendoscopio y no escucho nada, ¿qué quiere decir eso? El ruido está muy bien. Que aparte de la obstrucción que hay, parálisis del intestino, no hay ruidos hidroaéreos, ¿verdad? Peristaltismo inactivo, anulado. Esa es la señal de una oclusión completa del intestino, ¿ya? Entonces, hasta ahí hasta antes de la oclusión parcial, uno podría solicitar un copro y encontrar huevitos, sí, ¿verdad? Porque ya sé que están en el intestino. Si está haciendo síndrome de Loeffler, ¿me servirá pedir un copro? No. Porque están en otra etapa, ¿verdad? Entonces no hay huevos en todas las etapas. ¿Cuándo hay huevitos? Cuando ya sospechamos clínicamente que está en el intestino. ¿Cómo sabemos que está en el intestino? Por la clínica. Deposiciones escasas, abombamiento del abdomen, distensión, ruidos hidroaéreos hipoactivos y luego inactivos, anulados y algo así. Entonces, en cuanto la obstrucción sea completa, ¿creen que vamos a poder encontrar una muestra de materia fecal? No, por más que solicitemos un copro, no hay materia fecal. O sea, ¿cómo es que vamos a hacer el diagnóstico si el paciente no evacúa materia fecal? Entonces, ¿qué podemos hacer? Radiografía de abdomen con contraste de bario o radiografía de colon por enema, porque si es una radiografía simple no se ven los intestinos, los órganos huecos no se ven. Para verlos hay que inyectar un contraste bario o vaciar todo el intestino para que se vean los niveles aéreos, el aire, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que se hace aquí. Se vacía todo el intestino para que se vean los niveles aéreos, pero si el intestino está obstruido, los niveles de aire se ven cortados, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Se llaman niveles aéreos. ¿Ven ahí? Pequeñas semilunas, ¿verdad? Una montañita, otra y otra. Nos está diciendo que hay oclusiones en distintos lugares del intestino y eso es un signo de obstrucción intestinal mecánica. Esto es iliomecánico. Parálisis del intestino por algo que ha obstruido ese intestino, ¿ya? Entonces, es una forma de saber la señal de la parálisis intestinal, ¿ya? Por radiografía de abdomen. Antes de la oclusión, puedo intentar un copro parasitológico, viendo huevitos. Si el copro es simple o seriado, puedo encontrar un huevito o dos. Pero si hago un método especializado, un método de concentración,
todos los huevos se ven en un mismo campo microscópico, como esa imagen de arriba. Ese método se llama método de concentración. Una segunda forma de hacer un copro mejor que el anterior. Hay métodos, método Telemann, método Ritchie, método Faust, método Cato-Katz, son métodos de concentración. Todos los de concentración por sedimentación son buenos para encontrar huevos de Ascaris, ¿ya? Huevos de Ascaris. Ahora, hay otro problema. Cuando venimos al tratamiento, si el paciente ya sabemos que tiene parásitos, ¿verdad? Tiene una condición que crea agresión a las larvas. ¿Qué condición puede ser? Que en ese momento está haciendo temperatura alta, que le suba la fiebre, o que haya consumido alguna sustancia tóxica, digamos un fármaco con dosis altas, o que haya consumido bebidas alcohólicas, o que tenga un proceso de desnutrición, una debilidad. Esto hace que las larvas, las muchas que están aquí arriba, sientan toxicidad y empiecen a huir del lugar. ¿Quiénes están huyendo? No solamente las L2, L4, los adultos. Cuando los adultos tienden a migrar, es porque algo malo está ocurriendo ahí. Hay temperatura elevada, alcohol, una droga muy fuerte, un fármaco muy fuerte, estas escapan. Al huir van a romper paredes intestinales y pueden migrar al peritoneo, a apéndice, a pulmones, a cerebro o quedarse en el hígado formando granulomas, es decir, ahí sobrevive una larva y alrededor se forma tejido cicatrizal y se queda eso como un granuloma en Ascaris, ¿ya? De Ascaris, por larvas grandes. Entonces, esta tercera etapa ya es una complicación. Cuando un paciente está en estado grave, empieza a presentar gusanos adultos en todos los órganos, una migración de larvas o de adultos de Ascaris. Se llama síndrome de larva migrante. Entonces no migra la L2, que normalmente sí lo hace, tampoco la L4, sino las L5, L6, los adultos, ¿ya? Los gusanos grandes. ¿Qué pueden provocar estos? Hemorragias, perforaciones, procesos infecciosos en otros lugares. ¿Ven ahí? Una parte del conducto colédoco en el hígado, ¿no es cierto? Sí. Con gusanos ahí grandes. Eso ya no es normal, eso es migración de larvas, ¿ya? ¿Qué es lo que acelera la migración? Cualquier tóxico que haya ingresado al organismo o internamente cualquier tipo de modificación, desde la temperatura, ¿ya? Hay muchas personas, en los varones especialmente, cuando bebieron gran cantidad de bebidas alcohólicas, terminan eliminando los gusanos, ¿no? Porque los gusanos sienten la agresión del alcohol, ¿ya? Buena forma de desparasitarse, ¿no? Entonces, es una buena manera. Estos parásitos, si obstruyen el intestino, pueden ocluir también el conducto colédoco y provocar falsas litiasis. Las coledocolitiasis también son posibles con un solo gusano adulto de Ascaris. Entonces, si puede bloquear el intestino con más facilidad el conducto cístico o colédoco, ¿verdad? Cualquiera, la vía pancreática, la vía biliar, cualquiera de los lugares puede encontrarse de la misma manera. Esto es un signo de mal pronóstico. Ver a un paciente eliminar gusanos por la boca, por la nariz, por cualquier otro orificio, significa que algo malo está pasando. Si lo mismo ocurre en los perritos, y los perritos eliminan gusanos, ya sea por el ano, espontáneamente o por la boquita, están a punto de morir. Significa que están huyendo, que ya han provocado perforación intestinal y generalmente el perrito muere por hemorragia digestiva. Entonces, ¿quién ha provocado eso? Habitualmente una dosis alta de antiparasitarios. Lamentablemente a todos los animalitos los desparasitan con desparasitantes muy fuertes, ivermectina. La ivermectina ataca a las larvas y a los adultos y todos escapan. Entonces, si bien elimina el parásito del animalito, pero muere a punto de morir. Eliminación. Entonces, algo que no se puede hacer, ¿ya? Cuando decidan llevar una mascotita a desparasitar, que sea más de un año de edad, o sea, que sea grandecito, no bebés, ¿ya? No cachorritos. Y que cuando se le dé una dosis de antiparasitario ajustada al peso del animalito, no más de eso. Y con dosis fraccionadas, una pequeña dosis hoy, otra dosis mañana, otra pasado. En todos los casos, humanos y animalitos, hay que sacar a los gusanos poco a poco para que estos no se agredan, no se olviden que están enredados, ¿verdad? Entonces hay que paralizarlos poquito a poco, hacer que salgan uno a uno sin provocar daño, ¿ya? Hagan de cuenta que toditos ustedes son Ascaris adultos.
si aquí hubiese un incendio y queremos evitar que todos salgan dañados, entonces prácticamente poco a poco, de dos en dos, ¿verdad? Porque si todos salen en uno, unos por la ventana y otros unos encima de otros, todos lastimados, ¿ya? Entonces acuérdense que en Ascaris la salida tiene que ser por las buenas, ¿verdad? Tiene que ser de manera sutil, tranquila, no agresiva. Medicamentos, albendazol, palmoto de pirantel a dosis graduales, ajustadas al peso, fraccionadas en varias tomas, no dosis única, ¿ya? Y la eliminación de la materia fecal, no al inodoro y a la alcantarilla, porque lo único que estamos haciendo es diseminar y infectar a todo mundo. La materia fecal, mientras esté en tratamiento animalito persona, debería enterrarse y quemarse. Es la única forma de cortar el ciclo de infección. Porque da lo mismo que uno esté sano y luego toda la población de los vecinos de acá hasta donde corra la alcantarilla, todos van a ser infectados. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede estar libre, pero y en la conciencia todos los demás infectados, ¿verdad? Entonces no al suelo. Mientras el animalito está eliminando materia fecal con gusanos, toda la materia fecal tiene que quemarse, todo. De otra forma, lo único que hacen es adquirir nuevamente la infección. El tratamiento también tiene que ser responsable, ¿ya? El aseo de manos y el lavado de alimentos es importante, sí, porque la principal fuente de infección es fecalismo. Fecalismo. Entonces, no se olvide, aquí lavarse bien las manos, ese es el punto más importante, ¿ya? Ahora, diferencias entre esto y el otro parásito que se llama